El racismo es una estructura de poder mediante la cual un grupo dominante, subordina, excluye y en algunos casos extremos extermina a un grupo subordinado que es un grupo racializado. Es decir, es un grupo que es constituido a partir de diferencias que se suponen diferencias más o menos permanentes, más o menos inmutables y hereditarias, fenotípicas, lo que entenderíamos como diferencias raciales. En el caso cubano tenemos un laboratorio único, un laboratorio singular, excepcional, en el que un gobierno diseñó políticas de manera sistemática y sostenida durante varias décadas, dirigidas a eliminar las desigualdades sociales. Y lo hizo con enorme éxito. Si uno mira los indicadores de desigualdad racial cubanos de la década del 80, esos indicadores sugieren que el proyecto socialista de una sociedad de bienestar en la que el acceso y los bienes sociales son distribuidos de forma igualitaria había avanzado mucho hacia esa década. Y a pesar de existir una vocación política igualitaria sostenida durante varias décadas, el racismo no desaparece, como demuestra muy bien la sociedad cubana de los años 90. Tan pronto se retira el estado de bienestar, tan pronto Cuba tiene que abrirse a influencias globalizadoras, tan pronto se introduce el elemento de competencia por puestos de trabajo, por recursos escasos, por acceso a los dólares, la variable racial enseguida es utilizada para excluir a las personas afrodescendientes de los mejores puestos de trabajo y de los mejores sectores, de los sectores más atractivos de la economía. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es posible que los cubanos de los años 80, de esa sociedad igualitaria, estuvieran tan bien preparados para ser abiertamente racistas en la sociedad de los 90, cuando hizo falta excluir, cuando hizo falta competir, cuando hizo falta soslayar a la gente? Lo que eso indica es que hay un elemento fundamental que faltó en el proceso de transformaciones que tuvieron lugar en Cuba en los años 60, 70 y 80. Y ese elemento fundamental fue una campaña sistemática contra el racismo y contra las ideologías que sostienen el racismo. Porque el racismo no es solo una cuestión de una distribución desigual de recursos o de acceso desigual a oportunidades sociales. Eso es muy importante y en ese sentido el proyecto cubano hizo aportes muy interesantes y singulares. Pero eso no elimina el racismo. Las creencias, las concepciones, las narrativas que siguen marginalizando a las poblaciones afrodescendientes, que siguen presentando a las poblaciones afrodescendientes como subordinadas, como inferiores, esas narrativas no fueron atacadas de forma sistemática en la Cuba revolucionaria. En el caso de las religiones, de las religiones afrocubanas, como la santería o el palomonte, el asalto fue un asalto cultural. Fue un asalto contra religiones que muchos documentos oficiales de fines de los años 60 presentaban como religiones primitivas, presentaban como sistemas de saber arcaicos, primitivos, no civilizados, que era necesario extirpar. Esos proyectos de educación, esas campañas culturales que eran abiertamente peyorativas hacia esos saberes, hacia esas religiones, hacia esas prácticas comunitarias, terminaron por reforzar la idea de que las personas que estaban unidas, vinculadas a esas prácticas, a esas ideas, a esas religiosidades, eran ellas mismas personas inferiores, eran ellas mismas personas incivilizadas, eran ellas mismas eh, personas atrasadas, que de alguna manera tenían un lugar imperfecto en la sociedad socialista cubana. El racismo y la discriminación racial produce en Cuba, como en otros países,
consecuencias absolutamente devastadoras para la población afrodescendiente, para las personas afrodescendientes. Sabemos que en el sector privado las personas afrodescendientes también encuentran una serie de barreras racializadas, porque ese sector, que es un sector que ha sido organizado fundamentalmente a partir de redes familiares y de redes sociales, es un sector que ha generado prácticas de empleo y prácticas de promoción que son en muchos casos abiertamente racistas y abiertamente sexistas. Para empezar, es un sector que depende en gran medida de acceso a recursos crediticios que llegan al país a través de las remesas familiares. Esas remesas proceden, las remesas como política no son un instrumento crediticio racialmente definido, no son producto de una política abiertamente racista, pero producen efectos racialmente diferenciados por la composición sociodemográfica de la comunidad cubana en el exterior, que envía los recursos a sus familiares, fundamentalmente blancos en la isla. El efecto es que la población afrodescendiente tiene un acceso muy inferior al de la población no afrodescendiente, a la de los llamados blancos, a esos recursos. En la actualidad, esos recursos no solo financian consumo, esos recursos han sido utilizados para financiar el sector privado cubano. Es decir, se han convertido en una especie de motor de nuevas desigualdades raciales en la sociedad cubana. El efecto de todo esto es producir unas diferencias masivas y crecientes en los ingresos según los grupos raciales en la sociedad cubana. Es decir, se ha ido produciendo una segmentación en el que las personas afrodescendientes cada vez tienen menores recursos relativos a las personas no afrodescendientes en la sociedad cubana. Pero esto no tiene que ser así. Aunque las remesas produzcan accesos diferenciados, racialmente diferenciados al consumo y a lo que serían recursos crediticios al capital, para el desarrollo de empresas privadas, es posible diseñar políticas públicas que teniendo en cuenta estas realidades, que insisto, no son realidades por diseño, no es que nadie diseñó una política para sistemáticamente discriminar o sistemáticamente excluir, pero ese es el efecto que tienen. Es posible entonces diseñar políticas que teniendo en cuenta estas realidades busquen crear oportunidades también racialmente diferenciadas para los sectores más excluidos. Por ejemplo, acceso a recursos crediticios para las emprendedoras y los emprendedores afrodescendientes que de otra manera no pueden acceder a dichos recursos. Hay que pensar muy seriamente cómo contrarrestar. Hay que primero identificar cómo políticas que no son políticas abiertamente racistas producen diferencias raciales, producen desigualdades raciales, producen exclusiones, para entonces pensar en políticas públicas específicas para aliviar y contrarrestar, disminuir esos efectos sociales nocivos. El año pasado el gobierno cubano anunció un nuevo plan nacional contra el racismo y la discriminación. Ese pudiera ser un espacio para pensar esas políticas. Mi impresión, sin embargo, es que esa es una conversación que no se puede adelantar, que no puede llevarse a cabo sin la participación destacada, prominente, central, absolutamente central, de las y los activistas afrodescendientes en la isla, que han estado hablando de estos temas durante varias décadas, que han estado denunciando
que han estado llamando la atención sobre estos temas en la sociedad cubana.